Que no le digan y que no le cuenten. Mejor yo le digo y yo le cuento cuál fue la razón real por la que decidí dar fin a 10 años de mi vida deportiva, a 10 años que le dediqué a un gran sueño. Mi nombre es Luis, tengo 28 años, radico actualmente en la Ciudad de México y, como lo dije, le dediqué 10 años de mi vida a un sueño improbable, a un sueño muy grande, a un sueño de 1 en 1,000,000, de lo cual no me arrepiento ni un solo segundo. Más allá de hablar de mi historia, como ya lo he hecho en diferentes bitácoras, el propósito de este video tiene dos objetivos. El primero es dejar constatado, dejar registrado en digital qué fue lo que aconteció durante 10 años, un cierre definitivo a una etapa de mi vida que me marcó completamente. Y segundo, de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. No solo como persona, sino como proyecto, porque todo lo que puede impactar a diferentes vidas, a lo que podemos ir desarrollando en los próximos años, porque llego para quedarme a un proyecto que les explicaré más a continuación, pero empezando justamente por esta parte, dando razones por las cuales decidimos poner punto final a nuestra carrera deportiva. Empezando con una frase muy real: el atletismo y el deporte en general son una analogía de la vida misma. Todo lo que yo he aprendido a lo largo de 10 años en mi vida, creo que puedo compartirlo a más de una persona, y justamente empiezo por el valor de un sueño. A veces las personas tachan un sueño como a personas flojas, a personas que no quieren vivir en lo mismo que vive toda la sociedad, que en parte es cierto, pero a lo que voy no es que seas flojo, sino más bien que ves algo que no todo el mundo ve. Algo que cuando muchos te dicen que es improbable, que es imposible, te mueve de donde estás. O a veces las personas disminuimos todo en: es que si no voy a las Olimpiadas, no valió la pena todo el tiempo que le invertí. Es que si no logré llegar a ese nivel de difusión que quería, no valió la pena todo el tiempo que estuve. Si no tuve el éxito de los que ya son famosos, de los que ya tienen el dinero, el poder, la fama, etcétera, entonces significa que no valió la pena el recorrido. Y es ahí donde empezamos a discernir un poco qué es real y qué es lo que los medios masivos de comunicación te venden, qué es real y qué es lo que realmente para ti significa un sueño. Por eso siempre digo que es bien importante discernir tu propio término de éxito, tu propia definición de felicidad, porque si tú no decides las cosas en tu vida, alguien más lo hará por ti, o peor aún, la sociedad te va a moldear a como quieren que pienses. ¿Me explico? No a que tú tengas criterio, no a que tú tengas tus propias decisiones, y es por ahí por donde quería empezar. El vaso sin fondo del atletismo y la pertenencia. Es que si te rindes en un sueño que seguiste durante años, parece o se asocia con debilidad, o se asocia con desidia, o se asocia con desertar. En mi caso particular, agradezco que la vida me ha llevado siempre por un caminito distinto, en ese sentido de que jamás me adapté a las grandes masas, como se entiende coloquialmente. También pagué el precio. A veces ese es el precio también que se paga por seguir un sueño, que al principio te tachen de loco, de huevón, de incomprendido. Es que consíguete un trabajo, es que de qué vas a vivir, es que no vas a vivir de sueños, no vas a vivir de una medalla, no vas a vivir de esto. Y peor tantito, que te juzguen durante años, porque siempre he dicho que el atletismo es de los deportes más duros. Si bien también es de los más hermosos, también es de los más duros, en el sentido de que, como lo dije del vaso sin fondo, si no ganas medallas, si no ganas todas las carreras, si no ganas trofeos, reconocimientos, dinero, inmediatamente sale la opinión pública a decir: es que ¿por qué estás desperdiciando semanas, meses, años de tu vida si nunca estás ganando una carrera? ¿No crees que es mejor hacerte a un costado? ¿No crees que es mejor buscar un lugar donde sí ganes o donde sí brilles? Pero la gente lo reduce a eso, como lo digo. Si no ganas el primer lugar o el podio, no sirve de absolutamente nada tu camino, o no sirve de absolutamente nada lo que estás intentando. Y más de lo duro que es el deporte en el sentido latinoamericano, si se puede decir de alguna manera, porque de por sí las personas que alcanzan la élite en México
incluso hasta ellos la sufren. O sea, imagínense, de por sí la sufren los atletas de élite en México y gran parte de Latinoamérica. Ahora, ¿qué nos espera a los que estamos en la búsqueda del alto rendimiento durante años y no tenemos, como lo dije, estímulos, apoyos, becas, reconocimientos, que estamos por debajo del agua, por así decirlo? Si de por sí hay cientos de casos que vemos allá afuera y que no tienen la difusión suficiente, ¿cuántos miles o millones de casos a lo largo del tiempo han quedado enterrados de personas como yo? Por eso lo digo, no nada más hablo de mi historia, también hablo de la historia de muchos atletas que se quedaron en el camino, como yo lo dije anteriormente. También muchos atletas que yo conocí que tuvieron que renunciar a sus sueños por necesidad o por buscar una mejor vida para ellos, para su familia, etcétera. Por eso digo, agradezco a Dios y a la vida. Claro que yo también puse de mi parte, claro que también yo corrí mis propios riesgos, pero también agradezco a la vida que yo pude terminar conscientemente mi ciclo de 10 años. Yo decidí poder ponerle fin y porque también encontré varias cosas que hablaremos a continuación, pero eso es lo que quiero comentar principalmente. El vaso sin fondo que es el atletismo, que a veces te juzgan como si fuera otro deporte, ¿no? Como si fuera un deporte de 50 y 50, ¿me explico? Ok, si eres boxeador, pues alguna pelea podrás ganar, ¿no? Más porque te ponen con alguien de tu peso, con alguien de tu nivel, en este sentido de, pues, ir así como haciendo las distancias y todo eso. O por ejemplo con el fútbol, algún partido has de ganar, ¿no? Podrías decir, bueno, intenté el deporte en el fútbol, ganamos algunos partidos, subimos algunas categorías, pero como en todos los deportes y como todo en la vida hay niveles, ¿no? Y justamente a veces es lo que decía respecto a que el atletismo a veces es muy duro, porque si no quedas en primero, segundo, tercero, no vale absolutamente nada para muchos si no ganas la medalla. Y es lo que yo quería comentarles también en estas clasificaciones del atletismo, en lo que yo viví durante 10 años. Lo duro que es, como lo dije, o sea, en competencias, cuando te inscribes, cuando estás en la Federación de Asociaciones de Atletismo y buscas ese sueño a tu manera, sin becas, sin apoyos, sin atletismo universitario y solo con los entrenadores que conoces en el camino y son los que realmente te apoyan, tus seres queridos y las personas que confían en ti, no un gobierno, no un apoyo exterior. Inscribirte a carreras donde se meten entre 50 o 100 atletas en búsqueda de lo mismo, de quedar en primer lugar. Y como lo decía, o sea, durante 10 años, pues yo les mentiría si les dijera que tuve los máximos reconocimientos, todas las medallas y ganaba todas las carreras, que es a lo que vamos a ir más adelante de la conversación respecto a este duelo o a esta competencia de pasión y talento. A mí me apasionaba en sobremanera los 400 y 200 metros, ya se los he contado desde mi experiencia personal. A mí me empezaron a encantar las olimpiadas y el correr desde que vi a Wade Van Niekerk correr en Río 2016. Ahí algo surgió en mí, un chispazo, un sueño. Ahí ya fue donde yo quise realmente dedicarme a ello. Después el universo, la vida, no sé cómo llamarlo, sin yo decirle a mi padre, él me encaminó al Comité Olímpico Mexicano. Ahí fue donde incursioné por primera vez en el deporte. Pero lo digo, más allá de hablar de mi historia personal, solo decirles que fue la manera en la que pude yo como condensar toda esa pasión. Y tenía mucho talento, creo yo, desde mi perspectiva, en el medio fondo o incluso tal vez en el fondo. Mi capacidad cardiovascular sí tenía ciertas características. Sin embargo, a mí siempre me apasionó la velocidad. Pero, a pesar de que le dediqué 10 años de mi vida a la velocidad, jamás alcancé, como lo dije, o sea, como el nivel más alto en la competencia mexicana. Pero también me entregué a lo que yo estaba dispuesto a dar. Si tú no tienes algo que te apasiona muy profundamente y tienes un talento en algo que no te encanta, es un duelo bien complicado, bien difícil, porque a veces creo que hay que encontrar un punto medio, porque sí, claro, puedes ser muy talentoso o muy bueno en algo y convertirlo en tu profesión, pero también te puedes esclavizar si no es algo que realmente disfrutes, aunque sea en un mínimo. Tampoco digo que el trabajo que debamos tener lo tengamos que necesariamente amar o disfrutar al 100%. En mi caso me ha llevado a hacer las cosas que yo amo, pero bueno, a lo que voy es, no necesitas precisamente amar algo al 100% para dedicarte a ello, pero yo creo que hay que encontrar un punto medio en el que tienes el suficiente talento y te apasiona lo suficiente para encontrar un punto en el que disfrutes lo que haces. Entonces, para no hacer el cuento largo, cuando empecé mi vida deportiva,
Probé alguna vez los 1500 metros, probé hacer medios maratones. De hecho, la única medalla que gané en mi carrera deportiva, digo, es lo que digo, no es como que quedes en primero, segundo y tercero, porque no competía yo tanto en carreras moleras, como se dice coloquialmente. Fue una carrera que hice de medio maratón en mis primeros años de incursión en el atletismo, de lo duro que llega a ser. O sea, si quieres enaltecer el ego o ponerte estrellitas en la frente diciendo que ganaste cientos de medallas, pues para eso también están las carreras moleras. Que ojo, no minimizo el esfuerzo de nadie. O sea, es lo que hablamos de también la diferencia entre los runners y los corredores que buscan el alto rendimiento con toda la extensión de la palabra. Es un mundo de diferencia y le agradezco a Dios y a la vida que estuve en el camino. Tal vez no pueda decir que llegué a las Olimpiadas, tal vez no pueda decir que tuve los argumentos para ser atleta de élite, pero lo busqué durante 10 años con todo lo que tenía, con todo mi contexto, con todas mis posibilidades. Inicié este camino a los 18 años y para algunos es muy tarde, para otros no importa la edad a la que empiezas realmente. Lo cierto es que lo viví a mi manera y, como lo dije, no me arrepiento de absolutamente nada de lo que viví. Algo que tampoco ven las grandes masas, cuando las grandes masas lo único que ven es que compites cada fin de semana, que te jodes entrenando de lunes a sábado, que te arden las piernas, bueno, eso no lo ven ellos, pero el ardor de las piernas en los entrenamientos, el ácido láctico, etcétera. Y cuando lo que la sociedad allá afuera lo único que ve es, ¿no ganaste medalla o sí ganaste medalla? ¿Ganaste el primer lugar? ¿Quedaste en tercero? Si quedaste en el lugar 20 de 100, si quedaste en el lugar 48 de 100, no me interesa, eso es de perdedores. En lo que lo reduce la sociedad, eso es lo que quiero que me entiendan un poco. O sea, por eso quiero hacer esta cápsula precisamente, un reencuadre de lo que realmente vale y de que cómo todo esto se puede traducir a la vida real de las personas. No me importa si no eres atleta, no me importa si... Ahora sí que da igual si practicas atletismo, si entiendes el deporte de alto rendimiento o no. Yo lo que trato de traducirles es precisamente 10 años en la búsqueda del alto rendimiento condensado a la vida real, porque ahí van muchas creencias falsas sobre la sociedad. Lo que dije, lo que significa el éxito, lo que significa la felicidad y lo que significa seguir un sueño a tu manera. Para darles una idea y una noción, en el alto rendimiento del atletismo, en los 400 y 200 metros, que es en donde a mí me apasionaba y yo me entregué durante 10 años, en la élite es correrlo en 20 segundos, entre 20 y 23 segundos ya estás en un nivel altamente competitivo. Entre 49 segundos y 45 segundos ya estás en un nivel muy competitivo en los 400 metros y es muy ambiguo porque hay una diferencia brutal, años de entrenamiento para bajar centésimas cuando ya estás en los 40 y tantos. En mi caso, muchos años yo estuve corriendo sobre 56 segundos en los 400 metros, sobre 25 segundos en los 200 metros y es a lo que voy, o sea, marcas amateur. Claro, pregúntale a alguien que nunca ha corrido en su vida si es capaz de correr 400 metros en menos de un minuto y probablemente no lo haga, es lo que digo, o sea, por eso le pongo su justo valor y por eso les dije desde un principio que yo no tuve marcas extraordinarias, lo busqué, lo viví en los entrenamientos, incluso muchos entrenadores que me decían, es que ¿cómo es posible que tienes este tipo de entrenamientos y en la competencia no estás corriendo cerca de los 50 segundos? ¿O por qué en la competencia no te acercas más a lo que hacen los que se ponen en los primeros lugares, ¿no? Y es lo que digo, o sea, es mucho también de mentalidad, de disciplina, de cosas que uno lleve cargando, particularmente en todo este camino que yo he vivido a lo largo de estos años. También es ese duelo brutal con tu psicología, también algo que te ayuda mucho en la vida y en el deporte, es ir sanando heridas con tus padres, heridas de lo que crees de ti. Cuando yo llegué en el atletismo, sí me atrevo a decir que en su momento tenía baja autoestima, no creía mucho en mí, tenía muchos problemas como de estresarme, como de sentirme insuficiente si no quedo en el primer lugar. Pero también es lo que me dije muchos años, carajo. O sea, si ya estás aquí, si no te has ido a pesar de no ganar y de tener ese potencial latente, ¿por qué entonces continúas haciéndolo? Porque no crean que yo le dediqué 10 años a mi vida a decir, mira, ya es protocolo, llego, pierdo y acepto la derrota tranquilamente durante 10 años. No, o sea, si yo estuve insistiendo durante 10 años en este sueño, fue porque precisamente
hubo algo ahí, algo que podía explotar, algo que podía pasar, algo que podía cambiar. En muchos sentidos cambió, pero no de la manera de lo que verían las personas allá afuera, sino en una transformación que va de dentro hacia afuera y que en un primer momento no cualquiera logra observar. Si insistí tantos años con ese sueño, no era porque no tuviera absolutamente nada de talento en los 400 metros. De hecho, era lo que me insistía mi último entrenador de atletismo, y es una persona con la cual estoy profundamente agradecido por todo lo que me apoyó y cosas que no debía hacer por mí y lo hizo. De verdad lo guardo en mi corazón. Que él también creía en mi talento, en lo que podíamos hacer. Pero era lo que hablábamos también. Si tú no crees en tu talento, así tengas a tus seres queridos que crean en ti, así tengas entrenadores o gente increíble que conozcas a lo largo de tu camino y crean en ti, si tú mismo no empiezas por eso, nadie más lo va a hacer por ti. Y además, pues como lo dije, o sea, años que tuvieron que pasar para que yo fuera desarrollando esa seguridad en mí, esa capacidad, pero también un bloque fisiológico y emocional, que es lo que quería contarles sobre los 400 metros. Para mí era la prueba más difícil del atletismo, tal vez junto con los 800 metros, que no la practiqué muy a fondo, pero sí sabía lo infernal que se siente correr los 400 metros. Mis respetos también para esos atletas que corren 800 o 1500. También pareciera que a veces hay como una pelea, ¿no? De ver en qué prueba es la más difícil o cuál es la menos difícil, pero para mí es muy respetable el dolor y la disciplina que tienes que vivir para buscar este sueño, así seas de 100 metros o así seas de maratón. Es realmente pues algo que no cualquiera está dispuesto, y como lo dije, más sin estímulos, más sin medallas, más sin reconocimientos externos. En los 400 metros particularmente es una negociación brutal con tu sistema nervioso, y está comprobado fisiológicamente que el cuerpo humano no está diseñado para correr a máxima intensidad los 400 metros, y por eso es lo complejo de los 400 metros específicamente, porque es la última prueba de un sprint como tal, pero que también requiere bases anaeróbicas y aeróbicas. También, por muy masoquista que suene, también es por eso que me interesaba tanto, porque sabía que los 400 metros para mí, en ese momento que yo tenía una baja autoestima y no me sentía capaz, sabía que, al menos inconscientemente, era el escenario perfecto para demostrarme a mí mismo que era capaz. Por eso no renuncié, por eso, ya lo he contado muchas veces, lo vuelvo a decir brevemente, cuando me caí en mi primera competencia, arranqué desde el carril 8, yo pensaba que era como en los 100 metros, arranqué todo, corrí casi 380 metros hasta donde el cuerpo me dio, y casi llegando a menos de 5 metros tal vez de finalizar la carrera, se me acabó la pila. Por mucho que quise aventarme hacia adelante, ya no pude y caí en la raya. Y es lo que digo esa experiencia que para mí en la práctica fue en ese instante traumatizante, y pues se subió también eso de por sí dudo mucho de mí, y luego se ve reflejado de que el cerebro se bloqueó y no me permitió llegar a la meta. Ahí era el pretexto perfecto para o dejarlo o seguir, y es lo que digo, o sea, esa fue mi primera carrera de 400 metros, y ya de ahí pues tuve que también ir contra corriente, contra fantasmas, contra dudas, pero es lo que digo, después de 10 años de haberlo intentado, no me fui por desidia, no me fui por miedo al dolor, que era muy cabrón, es lo que digo. O sea, los últimos metros de los 400 metros o de una prueba, los que han buscado el atletismo de alto rendimiento saben a lo que me refiero, y en general el deporte de alto rendimiento, pero creo que el atletismo eso es lo que también tiene de duro, que ahí no puedes hacer trampa, que ahí no te puedes autoengañar, que sí, claro, hay ventajas fisiológicas y cosas que no dependen de ti, pero también es cierto que tú te ganas con tu esfuerzo y tu sudor tus resultados en gran medida, conociendo tus capacidades y tu propio cuerpo. Entonces es algo bien duro, o sea, la diferencia, como lo dije, entre lo que sí está en tus manos y lo que por mucho que te esfuerces, estos condicionamientos fisiológicos, tu cerebro, a veces quieres dar más, quieres romper tus límites, pero tu cerebro también te protege diciéndote, güey, te vas a desmayar, te vas a caer, va a costar mucho trabajo, pero es lo que he aprendido también, o sea, romper esos límites y varias cosas, o sea, es lo que hablamos, que a veces parece que no valió la pena si no rompiste esos límites en el sentido de el vaso sin fondo. Y ese vaso sin fondo del atletismo se vive en cualquier nivel. Así quieras ir empezando, así lleves años en una marca semiprofesional como lo fue mi caso, o ni siquiera tal vez profesional, pon tú que era un buen nivel amateur, que yo lo seguí desde mi corazón, como lo dije, el alto rendimiento, pero
El vaso sin fondo es ese, de, ok, ¿qué sigue? Ya por fin después de tanto tiempo bajé a 55 segundos. Ah, bueno, siguen los 54 segundos. ¿Qué sigue entonces? Ya me ascendieron en este nivel en el trabajo. Ah, bueno, sigue gerente. Ah, mira, felicidades, ya vendiste 100,000 mensuales. Ahora siguen los 150,000, siguen los 200,000. O sea, es a lo que voy con ese vaso sin fondo. Por mucho que mejores, ni siquiera llegando a los 40 y tantos segundos, que como lo dije, muchos atletas se quedan en los 400 metros, años en los 49, 48, 47, y nunca bajan. Y no lo digo por juzgar, reitero, sino el vaso sin fondo del atletismo, que crees que ya no vales si no vuelves a bajar, si no vuelves a conseguir. Siempre hay alguien mejor que tú, siempre hay un escenario o un nivel más difícil. Y ahí va el reencuadre de otra cosa que yo aprendí en el atletismo. ¿Esto me está construyendo o me empieza a destruir? ¿Me estoy engañando con que estoy mejorando? ¿O es que es un autoengaño para, a través de mi ego, no aceptar que tengo que cambiar de rumbo? Lo que he dicho, hay una línea bien delgadita, casi invisible, entre ser resiliente y ser una historia que valga la pena contar, y una historia que te hace crecer porque te aferraste a algo que había, que tú sabías que existía, pero que pues por muchas circunstancias no se da. O por otro lado, ya te estás aferrando demasiado, ya estiraste la liga más tiempo del que debías y no te diste cuenta, y justamente no era resiliencia, sino aferrarte a un sueño que no era para ti o que era imposible, etcétera. Por eso lo digo, en mi caso particular, esos 10 años fueron redondos, o sea, porque cada año que yo le dediqué, se los juro por Dios y por mi vida, que me hizo crecer cada año en ese sentido, me hizo crecer como persona. Si no lo estiré más tiempo era porque ya no me daba, porque había una lucha muy brutal, que es la que quiero decirles en este momento, sobre el detrás de cámaras, de perseguir un sueño sin grandes apoyos o sin tener el privilegio de tener becas deportivas o una familia que puede mantener tu vida deportiva completamente. Que ojo, yo apoyo a personas que estuvieron a lo largo de estos 10 años. No lo hice solo, no empecé solo. Al inicio creo que fue lo más difícil, por lo que les decía. Llega un momento en el que la vida te adoctrina, por así decirlo. O sea, las grandes masas, el sistema allá afuera te adoctrina a que si no tienes un trabajo de 8 a 8 ya eres un huevón, ya eres un holgazán. Si no renuncias a tu sueño para un trabajo de 10 horas, entonces vives en las nubes. Eso lo viví, o sea, lo viví en carne propia, pagué mi propio precio. Afortunadamente, es lo que digo, no lo hice solo, no empecé solo. Principalmente, como ya lo dije en agradecimientos pasados, mi madre y mi tía fueron personas que estuvieron todo el tiempo conmigo. Agradecer a mi padre en momentos muy específicos y estratégicos para también, como lo dije, él empezó conmigo. A veces tuvimos muchas diferencias a lo largo de mi historia en el deporte y muchas cosas tampoco las comprendía él. Hoy no lo juzgo, sin embargo, mucho tiempo yo sentía que no me tenía la empatía suficiente, por lo mismo que les comento, en su mundo, y creyendo que me quiere hacer bien, me tachaba de flojo por querer un sueño. Y o sea, flojo en el alto rendimiento creo que es una estupidez, en el sentido de que es como un trabajo, pero no te pagan. Entonces es justo lo que a veces dice la gente mayor, ¿no? O sea, entonces ¿para qué chingados le dedicas tanto esfuerzo si no te están pagando, si no te dan dinero, si no ganas medallas o becas? Valor invisible de ese detrás de cámaras, el precio que hay que pagar allá afuera, en cómo te juzga la sociedad. Muchos años también cargué con una etiqueta y hoy se los comparto. Lo digo por si alguien se siente identificado o por si a alguien le sirve. Muchos años yo cargué la etiqueta de Luisito jodido, por lo que les decía, de que, o sea, la gente cree que eres un nini, o que cree que quieres depender de una beca del bienestar, o quedarte en el sillón rascándote el ombligo porque no sigues el caminito que siguen las grandes masas. Pero nadie habla de pararte temprano, nadie habla de dedicarle al menos 5 o 6 veces a la semana, mínimo 2 horas de entrenamiento, a veces en el gimnasio, a veces en la pista, hasta que ardan las pantorrillas. De verdad, no puedo describírselos ahorita. Solo los que lo han practicado en carne propia saben a lo que me refiero, y los que lo viven como un estilo de vida, es lo que digo, no necesitas correr en 45 segundos para haberlo experimentado. Por eso yo lo agradezco. Y los que han vivido el alto rendimiento como debe ser a sus posibilidades, entienden que su cerebro se moldea de una manera diferente. Entienden la sociedad de una forma distinta. Saben que no se pueden engañar a ellos mismos. Saben que tienen que hacer eso aunque no les guste. Y lo fui aprendiendo yo con mis posibilidades, a mi manera. Durante 10 años, el hecho de no tener un trabajo de 9 a 9
no significa que no tengas retos. También siempre lo he dicho yo, cada quien en gran medida, algunos dependen de factores externos muy fuertemente, pero también hay cosas que sí dependen de ti y tus decisiones moldean en parte tu realidad. Si crees en lo que te dice tu papá, vas a moldearte a su mundo y a lo que él diga, como se los dije en mi caso. Yo nunca me moldeé al mundo que mi papá me explicaba. ¿Por qué? Porque me hubiera llevado al cubito, me hubiera llevado a la oficina. Y yo dije, es que debe haber algo más, papá, o sea... No, mi destino no está en seguir haciendo lo que tú haces. Mi destino no está en vivir en una oficina de 9 a 9. Y sí, fue el mundo en el que él creció, pero no tiene por qué condicionarme a mí, ¿me entienden? Entonces, a lo que voy con esto es precisamente moldearte a lo que otras personas crean, a lo que otras personas piensen, o tú tener un criterio, o tú decir, espérate, creo que hay algo afuera de ese huevito que me vende la sociedad, de esa rueda de hámster de la sociedad que es vivir por un trabajo, y también algo más allá de pensar de que si no tienes palanca, si no tienes acomodamientos, ojo, no digo que no exista, claro que existe y es muy común, pero también está la otra polaridad que no todos quieren aceptar, que no necesariamente necesitas los millones o las palancas para empezar, y se los digo por mi propia experiencia. Ok, sí tuve apoyo al principio y es lo que yo siempre les he dicho y tengo que mencionarlo en medio de esto porque es importante. Las personas siempre van a estar ofendiendo o buscando llevarle la contraria a lo que estás diciendo. Si tú dices que tuviste apoyo al principio, pues porque estuvo en cuna de oro, porque lo ayudaron. Pero si también hablas desde otro ángulo como de privilegio, pues justo, ¿no? O sea, pues porque nació en cuna de oro, porque tenía ayuda, etcétera. Pero si hablas desde un lado que parezca inferior, pinche jodido, ya ves, a ti no te alcanza, o tú no tienes, o tú no eres. Entonces es lo que digo, o sea, la gente siempre va a moldear la narrativa a su favor. Y creo que ahí va precisamente una de las razones principales por las que dejé este sueño en esta última temporada 2025-2026. Fue precisamente porque ese dolor ya no se iba a convertir en crecimiento, ya me iba a estancar en otras áreas de mi vida. También a veces romantizamos mucho para la gente sobreproductiva o para la gente que crea que seguir un sueño significa renunciar a tu vida. A mí me costó años entenderlo y por eso se los comparto. Desde la sabiduría o como quieran llamarlo de lo que yo aprendí durante 10 años, no necesitas dejar de vivir para buscar un sueño o para pensar que algo valió la pena, ¿me explico? A veces la gente se va a las dicotomías de no salí ni un solo día de fiesta durante 20 años y algún día voy a tener los frutos y mientras todos se pudren en el placer, yo me prohíbo salir a conocer a las personas. O sea, creo que esas polaridades sí están muy, muy arraigadas en la sociedad, como lo dije, en esa falsa productividad, en los famosos workaholic. Y tampoco está bien el otro extremo del hedonismo, el nada más entregarte al placer y no ser disciplinado. Creo que hay un punto medio. Sí hay espacio para tu vida real, que ojo, en la búsqueda de alto rendimiento yo puedo atreverme a decir, en lo que yo busqué durante 10 años no es lo más sano, pero también hay un punto muy delgado, por lo que yo he visto también con atletas que han llegado, de las dos polaridades, de los que entrenan hasta quemarse y de los que entrenan inteligentemente y no se queman y aún así tienen resultados extraordinarios. Justamente, pues es lo que yo puedo compartirles. O sea, siempre hay tiempo para vivir, siempre hay tiempo. Ok, acabó la temporada, pues puedo salir con amigos, puedo comer algo que me guste, porque también propicia trastornos de la conducta alimentaria, que eso solo es la punta del iceberg. De que si rompí la dieta, si tenía que comer 3 gramos, que vuelvo y repito, ok, entiendo, si buscas el alto rendimiento como boxeador, si buscas el alto rendimiento como corredor, claro que hay pautas, pero hay líneas delgadas como se los mencioné. Cuando acabas tu temporada, ¿por qué carajos no te puedes comer una hamburguesa con toda libertad y sin culpa? O sea, muchas veces, si yo que no llegué, pues ok, muchos pueden decir, Luis, pero tú ni llegaste, tú no puedes hablar de esto. Yo lo hablo porque lo vi detrás de cámaras, yo veía a los atletas, yo me empapé de ese mundo. O sea, por eso digo que hay dos caminitos, de los que sí llegaron a la medalla, de los que sí lograron el sueño, de los que sí lo hicieron. Y ojo, es lo que les repito 1000 veces, tenemos que entender nuestro contexto porque a veces somos muy duros con nosotros mismos, de que pensamos que no hicimos lo suficiente, de que fuimos mediocres, de que no nos esforzamos. Pero también, por ejemplo, en mi contexto, yo empecé a los 18, yo empecé a mis posibilidades, no vengo de una familia de deportistas de élite e hice lo mejor que pude en el contexto que tuve. Por eso les puedo decir
o pueden juzgarme lo que quieran, o sea, de, ay, mediocre, ay, no ganó la medalla, pero no me pueden decir que me fui frustrado, para nada, o sea, me fui pleno, me fui completo en esta búsqueda, no tengo absolutamente nada que rendirle a nadie, no tengo que rendir cuentas, es una liberación de verdad que no les puedo describir. Creo que ese fue mi camino con el atletismo, un camino espiritual, emocional, una liberación. Por eso les hablaba de la sociedad, del cubito, de no moldearte a lo que diga la gente, y quienes sí encuentran realmente ese proceso en el atletismo están del otro lado. ¿Por qué les digo esto? Porque hay gente para la cual el fin justifica los medios. Hay gente que se esclavizó para ganar la medalla. Hay gente que no vivió libre. Toda una vida no vivió libre. Explicado por muchos atletas, no digo todos, pero muchos atletas dijeron eso. Realmente no valió tanto la pena. O sea, no cambió nada de lo que pasó, pero no lo repetiría. Un claro ejemplo, Michael Phelps. A todo el estrés que se sometió. Una leyenda, y su historia está plasmada y no la pueden borrar, claramente. Pero es algo que él dice, o sea, yo hubiera disfrutado más a mi familia, hubiera disfrutado otras cosas, no cambio la historia que viví, pero no volvería a ese estrés 24/7 con tal de ganar la medalla de oro a toda costa. Y otros casos como el de Usain Bolt, que personas como él, talento excepcional, genética y características, cosas que no dependen de ti, que ahí las tienes, y aparte hizo la chamba que sí dependía de él, que nadie le quita tampoco su esfuerzo y su disciplina para llegar a donde llegó y hacer la leyenda que fue. Pero a lo que voy, Usain Bolt es el otro caso de atletas que no la sufrieron tanto, en el sentido de que él disfrutaba, él se gozaba y se veía en sus carreras, antes y después de las carreras. Él lo veía como una fiesta, igual tipos como Ronaldinho. Es ahí donde yo creo que entra el verdadero goce del deporte. Y como les decía, el fin justifica los medios, para algunos sí, para otros no. Y esa línea delgada entre esto me está construyendo como persona y como atleta, o me está destruyendo lentamente y yo lo hago nada más por masoquismo o por odio propio de... me voy a romper las piernas, me voy a entrenar hasta lesionar, me voy a destruir en el deporte con tal de ganar la medalla y por el odio que me tengo. Hay una línea bien delgadita aquí, porque hay cosas que motivan a la gente de manera diferente. Claro que el deportista necesita del ego, no digo que no, pero si se abraza de él todo el tiempo, tarde o temprano lo termina sufriendo, lo termina odiando, lo termina desechando o no valorando toda su historia. El deporte como un medio de construcción o destrucción, y el deporte como un despertar espiritual o como un ancla que te va a esclavizar de por vida. Y hay gente que lo vive de las dos maneras, hasta entrenadores, atletas, etcétera, etcétera. Es un amplificador también y una analogía de la vida misma. Y un poquito con mi historia a través del ego y todo esto, bueno, de estos temas del ego y del ser. Tener que morder el polvo durante 10 años, tener que perder las carreras. No crean que era bonito, no crean que, ay, mira, me presento durante 10 años a registrarme a la competencia para quedar en el lugar 90 de 100. O sea, no va por ahí, sino darle cabrón a tu ego, a tu despertar, a saber que tienes que seguir, que no te puedes quedar derrotado, tirado. Se vale caerse, pero no se vale quedarse tirado. Eso fue todo lo que también me ayudó a entender. Si yo lo hubiera hecho por ego el atletismo, créanme que... O sea, si la base de toda mi motivación y todo hubiera girado en torno a ello, hubiera renunciado desde el momento que me caí en mi primer competencia y no me hubiera atrevido a hacer todo lo demás. Y me hubiera perdido de 10 años que no cambio por nada. Pueden decir que no llegué a la élite, pero no me pueden decir que me quedé con las ganas y que me hizo crecer a la manera que me tenía que hacer crecer. Y además, algo bien interesante, ese es el valor de un sueño, ese es el valor de la fe. La fe no es, ay, creo en esto y me quedo dormido y no hago nada. La fe te empuja a tomar acciones, y esas acciones te llevan a un lugar distinto. No por el hecho de que mi sueño estaba aquí y yo empecé aquí, no por el hecho de no haber llegado aquí a los Juegos Olímpicos, a las medallas, a los podios, a la élite y a vivir del deporte, no significa que mi historia no haya valido y no significa que no me haya transformado. Si bien no llegué aquí y empecé desde aquí, ok, tal vez llegué aquí y me quedé aquí. Me faltó todo esto para llegar a las Olimpiadas, pero no me quedé en el punto en el que había empezado. Todo lo que yo aprendí a lo largo de estos 10 años me va a servir brutalmente para lo que viene de mi proyecto. Y esta es una de las razones más fuertes por las que dejé este sueño del alto rendimiento. No me estoy retirando, no estoy renunciando, no estoy tirando los guantes o bueno, colgando los tenis de manera coloquial, no literal. Pero
No estoy haciéndolo por una cuestión de desidia, de miedo al dolor, de renunciar y de sentirme menos que la manada de los que sí lo logran, sino que tuve que transformar todo esto en otras habilidades, en algo que también me apasiona de igual manera, y es a lo que voy con lo que les decía de pasión y talento. Me apasiona y me gusta mucho la comunicación, el lenguaje, esto de la era digital, cómo se está transformando el mundo a través de el mundo digital. Ahí es donde veía mucho más forma, y es a lo que voy también con el deporte, que es temporal. O sea, el deporte no es para siempre. Si bien me hubiera gustado vivir de ello, me reencuadré, dije, he dedicado de los 18 a los 28 años de mi vida al atletismo. Puedo estirar la liga hasta los 30 y tantos, incluso a los 40 si me dedico al medio fondo y al fondo, pero no es una prueba que me guste ni que me apasione. Era la prueba en la que más talento tenía, como se los repito, pero si no voy a dedicarme a esto, entonces creo que mi lugar está en el mundo digital. Y además estuve 3 años y medio, y se los comparto, fragmentado. En la mitad de este sueño, la mitad yéndome a entrenar, en la búsqueda del alto rendimiento, y la mitad haciendo mi emprendimiento a mi manera, como Dios me daba a entender. A veces por vivir fragmentados no podemos dar el 100 en lo que nos gustaría. ¿Por qué? Porque no podía ni darle el 100% al atletismo, ni darle el 100% a mi emprendimiento digital. Pero durante 3 años y medio estiré la liga de una manera... De verdad fue algo muy cabrón en mi vida, y se los comparto porque fue muy doloroso, en el sentido de que doloroso de querer dedicarte al 100% a algo, pero tenías que estar fragmentado y no había de otra, en el sentido de o es esto o te metes a un trabajo de 9 a 9, y a mí jamás se me dio el trabajo de manera convencional. Pero después de todo ese tiempo sí valió la pena, me atrevo a decirles hoy, porque me encontró en el camino que tenía que tener, y es lo que les quería compartir. Todos estos 10 años de experiencia los guardo en una memory card, si se los puedo decir en una analogía, en una tarjeta de memoria, como si fuera una USB, y no lo estoy perdiendo, lo estoy transfiriendo literalmente. O sea, lo estoy transfiriendo 10 años de experiencia en el deporte de alto rendimiento, o en la búsqueda del alto rendimiento, a 10 años, o bueno, a lo que siga de aquí a continuación, a todos los años que tenga como emprendedor digital de alto rendimiento. Y me estoy muriendo, no me estoy despidiendo, o sea, en ese sentido de, sí, del deporte y todo eso, pero esas mismas cosas que he adquirido con el deporte las voy a traducir en mi emprendimiento digital, pero ya de lleno, porque estuve 3 años y medio aprendiendo marketing digital, aprendiendo de embudos de venta, aprendiendo de las redes sociales, de comunicación, de lenguaje. ¿Y qué creen? Que si no le hubiera dedicado 10 años de mi vida a morder el polvo, a no ganar una carrera, a entrenar, a estar ahí, no tendría las aptitudes que hoy en día tengo para grabarles este tipo de cápsulas, para no tener síndrome del impostor, para no pasar por esas dificultades. Creo yo que ya pasé por lo más difícil, y se los digo en serio. 10 años de la etiqueta de Luisito Jodido, 10 años yendo contracorriente, 10 años luchando por un sueño que no me daba dinero, ni medallas, ni reconocimientos, que no pueda esperar 1 o 2 años para validar un negocio digital. Creo que ya estoy en modo fácil. 10 años que me ayudaron a moldearme de que no iba a seguir las reglas de mierda de la sociedad, haciendo cosas para complacer a gente que no le importo y que no me importa, o buscando vivir la apariencia de un estilo de vida que no tengo y no quiero. Muchos lo tachan de mediocre, pero es que tengan sentido común de la arquitectura de vida que ustedes quieren. ¿Quieren vivir la vida de las apariencias? ¿La vida de ponerte la máscara de la carita feliz cuando realmente te estás pudriendo por dentro? ¿O quieren vivir plenos y vivir, pues sí, ahora sí que con el precio que conlleva la autenticidad? Vivir auténticos y vivir bajo sus principios y sus normas. Y eso, agradezco mucho que hoy esté la era digital, porque esa es la oportunidad de oro que en las próximas cápsulas, y a donde nos vamos dirigiendo en nuestra vida, es a donde vamos a compartir con muchas personas. La oportunidad de oro de la era digital. Es súper difícil condensar 10 años de experiencia en un video de unos cuantos minutos. Así ronde casi la hora. No sé cuánto me haya tomado grabarles todo esto, pero realmente se los juro y se los prometo que procuramos esta autenticidad. Ya lo vamos a basar después de esta cápsula. Cosas obviamente más entendidas con el algoritmo, con cómo funcionan las redes. Lo voy a traducir un poco más. Estas cápsulas son muy profundas y no son para cualquiera, y está bien, pero era necesario expresarles mucho mi recorrido. ¿Por qué? Porque son cosas que también les pueden servir a más de una persona. Son cosas que les puede hacer clic a alguna persona en su vida, en su día a día.
Y en esta búsqueda por la libertad, que creo que todos soñamos con eso, ¿no? Libertad no solo de afuera, no solo de tener dinero, sino libertad también de tu mente, de tus emociones, de tu espiritualidad, como se los dije, de no sentirte esclavizado por alguien más o no vivir en una jaula de oro. Entonces, creo que vamos concluyendo con la cápsula del día de hoy. Más o menos era lo que yo les quería expresar, esta transición brutal. Agradecerles porque no ha sido nada fácil, es justo todo lo que quería encaminar, todo lo que encaminé los últimos meses y a dónde me voy a continuación. Era el punto en el que converge todo eso, a dónde me dirijo y justamente el ciclo que cierro. Un ciclo muy importante en mi vida que duró 10 años, pero también decirles eso, no me estoy retirando del atletismo, me estoy graduando. Y el punto en el que nos encontramos me apasiona mucho. Estoy muy contento porque los sueños no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Y si los sueños son un pretexto para ti, para creer en algo, en un proyecto, en un sueño, lo que les decía de la fe, creo que ahí vale la pena tener sueños. Y me da mucho gusto saber que este sueño del deporte no murió, no terminó en balde. Solo se está transformando. Ese código fuente yo me lo llevo directamente a mi emprendimiento digital y hacia esta nueva aventura. Y concluyo con eso, era lo que les quería compartir. Vamos a aportar mucho valor a la sociedad a partir de ahora y no nos estamos retirando. Nos estamos graduando del atletismo de alto rendimiento hacia el emprendimiento de alto rendimiento. Esténse muy atentos porque así como está muriendo una identidad mía, y más allá de muriendo, está renaciendo una identidad. No voy a dejar de ser corredor, eso me lo voy a llevar hasta la tumba. Voy a buscar el deporte a mis posibilidades para llevarme con disciplina y siempre buscando mi mejor nivel en mi contexto, pero quiero que sepan eso. Llegamos para quedarnos, nos quieren ver competir, nos van a ver competir, pero en un lugar en el que sí converge nuestra pasión y nuestro talento. Y creo que este proyecto es como anillo al dedo para mí. Es el punto en el que converge por qué luché tanto por un sueño, el punto en el que converge, en el que se me dan las respuestas, por qué carajos muchas veces me sentía incomprendido por la vida, tachado de flojo, etcétera, etcétera. Ya comprendo el mundo digital, los negocios digitales, y es cuestión de tiempo para que crezca. No sé, eso sí se los puedo decir, no sé qué tanto vaya a crecer, no sé cuántos años me tome, solo sé que a partir de este momento me vuelvo emprendedor digital y a partir de este momento, hasta donde tope, vamos a dedicarnos a este proyecto. Creo que encontré mi camino, encontré mi rumbo y estoy muy contento de comentárselos y compartirlo con todos ustedes. Esa intersección entre una gran pasión, un gran talento y se vienen cosas maravillosas. Esténse atentos porque vamos a estar compartiendo muchas más cápsulas que aporten a más de uno y darles mucho, pero mucho valor a todas las personas. Muchas gracias por escucharnos y seguiremos documentando nuestra vida. Esta es la última vez que lo hacemos de esta manera de vlogs, pero vamos a seguir documentando de una manera ya más al estilo de YouTube. Disculpen si ven que cambiamos de repente como nuestra dinámica o si nos ven haciendo cosas que antes no nos habíamos atrevido, pero vamos a adaptarlo a las redes sociales. Esténse atentos y seguiremos comunicando. Hasta siempre. Y claro que no se me iba a olvidar agradecerle a todas y cada una de las personas que me ayudaron en 10 años de este recorrido, de no tener que frenar mi camino por necesidad, por poder terminar conscientemente estos 10 años. Sonaría un poco injusto si no menciono a una persona. Fueron muchas personas en las que me crucé en este camino, por eso, por orden de prioridad, por personas que fueron piezas clave para que no frenara mi vida deportiva. Empezando, como lo dije, por mi madre y por mi tía, porque ellas fueron las únicas que estuvieron de inicio a fin. También una mención especial y mucho agradecimiento para Yamina, para Alejandro, que fueron muy importantes en este camino, a mis sobrinas Galia y Joana, y también a todas las personas que formaron parte del camino, como lo dije, primos, tíos, mi tía Angie, a mis primos Pepe, Pato y su novia Aileen, que también estuvieron en momentos clave y muy importantes. Agradecer también a excompañeros de la universidad, primos, tíos, tías, etcétera. Y lo digo, pareciera injusto si no nombro algunos nombres, pero por ese orden de personas que estuvieron presentes en diferentes maneras, por eso los menciono. Mi prima Paola, que me ayudó mucho con la fisioterapia en mucho tiempo, y también pues gracias a mi prima Yamina, que también
me conectaba con su hermano y que también me ayudó durante un tiempo, agradecerlo de igual forma. Todos y cada uno de mis entrenadores y compañeros con los que conviví durante tanto tiempo, pero sí es necesario hacer una mención honorífica para el profe Eder Cortés, que hizo cosas por mí que ningún otro entrenador hubiera hecho. Jamás me voy a olvidar de la experiencia que tuve en el equipo de Orión Athletics Club en Azcapotzalco. Igual su pareja Marisol Sariñana y el profe Robert Sariñana, también agradecerles un montón. Necesitaba hacer esa mención honorífica porque realmente hicieron cosas por mí que en ningún otro equipo habían hecho, y eso también se queda en el corazón, y tengan por hecho que siempre los guardo en mi corazón, y en el momento que yo pueda visitar o aportar en algo, claro que voy a estar ahí también. Mi padre por el inicio y el final de haberme acompañado en esta aventura. Lo digo, parecería injusto si no nombro a algunas personas, a muchas personas, muchos compañeros, compañeras que tuve en mis equipos de atletismo. Esta es también mi despedida con ustedes, un mensaje de gratitud por todo lo que compartimos, por los entrenamientos, por todo el viaje en el que estuvimos juntos, ya sean meses o años, dependiendo de quién sea que me esté escuchando, pero saben perfectamente que voy a estar para ustedes en medida que me lo permitan. De aquí hacia adelante, precisamente, yo quiero ver al futuro y en mi presente. No digo que le cierre la puerta a las personas que conocí en mi pasado, pero de aquí solo quiero ver hacia el frente, conocer personas nuevas, armar nuevas cosas en mi vida. Pero los que quieran seguir acompañándome tienen la puerta abierta, al alcance de un mensaje de cualquier red, de Instagram, de WhatsApp. A quien tenga mi contacto y le interese que siga formando parte de su vida, saben que con mucho gusto seguiré ahí, pero ya no voy a buscar explícitamente a personas de mi pasado. A las personas que se quedaron ahí y que no quieran tener un vínculo conmigo en el futuro, pues lo respetaré también. Y como les dije, no es que no quiera buscarlos, no es que no los aprecie, simplemente quiero ver del presente para adelante. A quienes quieran formar parte de esta nueva etapa, con mucho gusto, las puertas están abiertas, pero a quien no, también se respeta perfectamente la decisión. Entonces, vemos de aquí hacia adelante. Una disculpa por última vez a las personas que no mencioné aquí, pero que también saben que formaron parte del camino. Les mando un gran abrazo y con todo gusto, como les dije, vamos a seguir sirviéndoles y vamos a ver de aquí hacia adelante, a un futuro prometedor.